Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Juan y ya sabes que soy el profesor de este mini curso de español llamado Habla del pasado. Pues como te adelanté en la clase anterior, esta segunda clase trata sobre las biografías, ¿vale? Es la clase número 2 y en ella nos vamos a centrar un poquito en hablar de acontecimientos históricos o acontecimientos importantes a lo largo de la vida de una persona, que es lo que se conoce como una biografía, ¿verdad? Así que, sin más, vamos a pasar a la primera diapositiva, donde tenemos un diálogo entre dos abuelitos, ¿verdad? Una señora y un señor ya mayores, que están hablando de su vida, ¿no? Y contando algunos momentos de su vida. Así la mujer dice: yo soy mayor que tú, nací en el 53 en Salamanca, pero nos vinimos a vivir a Madrid cuando tenía 2 años, ¿vale? O, por ejemplo, este hombre dice: pues yo nací en el 55, en un pueblo muy pequeño de Segovia. Así que, efectivamente, están hablando de algunos momentos o acontecimientos muy importantes en su vida, como es el nacimiento, ¿no? Cuando una persona nace, pues se considera el acontecimiento más grande de tu vida, ¿verdad? Es el momento en el que empieza tu vida. Entonces, efectivamente, cuando hablamos de biografías, y estamos hablando de acontecimientos históricos, momentos importantes en el pasado, el tiempo que vamos a utilizar es el pretérito indefinido. Como dice aquí, yo nací en el 55, ¿verdad? O esta mujer que dice, nací en el 53 y nos vinimos a vivir a Madrid, ¿no? Así que aquí tenemos dos momentos muy importantes, ¿no? Que nació y se mudó, cambió de ciudad de residencia. Pero es verdad que en algún momento, en una biografía, puede ser que quieras introducir algún contexto o algún detalle. Y en ese caso, te remito a lo que hablamos en la clase anterior, de que en ese caso, cuando vamos a hablar de circunstancias que rodean a una acción, el tiempo que vamos a utilizar es el pretérito imperfecto. Fíjate que aquí dice, nos vinimos a vivir a Madrid cuando tenía 2 años, ¿vale? También puede ser pues que digas, el año 58 empezó a estudiar en la Universidad Complutense de Madrid. Y cuando estudiaba en la universidad, conoció a la que fue su mujer, ¿vale? O conoció a su primera mujer, ¿ves? Cuando estudiaba en la universidad, pues estoy contextualizando, ¿no? Hablando de una acción que no está terminada ni me importa, ¿vale? Pero lo que es la acción principal o lo que es la información principal es que conoció a su mujer probablemente pues en uno de esos años, ¿no? En el año 58, por ejemplo, estudiando en la universidad. Bueno, pues vamos a practicar y lo mejor es que practiquemos construyendo la biografía de Leopoldo, ¿vale? Aquí tenemos unos verbos en este recuadro y con estos verbos tenemos que construir su biografía. Ya hemos dicho que una biografía se compone normalmente de los momentos o acontecimientos más importantes en la vida de una persona, ¿vale? Por eso tenemos verbos como jubilarse, que si no sabes lo que significa, pues jubilarse quiere decir que una persona se retira de su trabajo, deja de trabajar, termina su vida laboral, recibe una pensión y ya no es necesario que trabaje, ¿vale? Es como para descansar y hacer las cosas que le gusten a uno, ¿vale? Eso es jubilarse. Nacer, tener su primera hija, conocer a su primera mujer, matricularse en la universidad, divorciarse, volver a casarse, morir, empezar a trabajar o casarse por primera vez, ¿vale? Estos serían esos acontecimientos. Como ves, no siguen un orden cronológico, pero a continuación, abajo, tenemos unas imágenes que sí siguen un orden cronológico por fechas. 1922, en 1940, en 1943, en 1946,
en 1948, en 1951, en 1959, en 1965, en 1987 y en 1991. Así que con estos verbos y estas imágenes vamos a construir su biografía siguiendo el orden cronológico natural. Por ejemplo, en la primera imagen, ¿qué verbo es? De los que tenemos en el recuadro, ¿qué verbo es? Efectivamente, es el verbo nacer. Así que, ¿qué diríamos? En 1922 nació, ¿verdad? Nació en 1922. Así que te dejo ese ejemplo y haces una pausa, completas toda la biografía de Leopoldo y cuando estés listo le das al play y yo te espero ya con las frases hechas con los verbos adecuados, ¿vale? Así que tómate tu tiempo. Bueno, pues aquí tienes la biografía de Leopoldo, ¿vale? Hemos utilizado esos verbos. Y decíamos, el número 1, nació en 1922. Número 2, se matriculó en la universidad en 1940. Número 3, conoció a su primera mujer en 1943. Número 4, empezó a trabajar en 1946. Número 5, se casó en 1948. Número 6, en 1951 nació su primera hija. Número 7, en 1959 se divorció. Número 8, en 1965 volvió a casarse, se casó otra vez. En 1987 se jubiló y finalmente, desafortunadamente, en 1991 murió. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos 10 frases que se refieren a 10 acontecimientos o momentos muy importantes en la vida de Leopoldo. Normalmente son acciones únicas, por eso ha utilizado el pretérito indefinido, ¿verdad? Acciones puntuales que han ocurrido en un periodo ya terminado, ¿verdad? Y fuera de mi presente. En 1922, ¿veis? Los marcadores temporales, en 1940 se matriculó, en 1943 conoció a su primera mujer. Acciones puntuales. Pero si recuerdas, el pretérito indefinido también puede ser una acción durativa. Y podríamos decir, estudió en la universidad desde 1940 hasta 1945. ¿Ves? Una acción que duró 3 años, 4 años, 5 años, en un periodo de tiempo terminado, ¿vale? En un periodo acabado. Acuérdate de los usos del pretérito indefinido. ¿Qué tal? ¿Lo has tenido bien? Estoy seguro que sí. Si acaso, si has tenido algún error en la conjugación de los verbos, bueno, te invito a que repases y te refresques un poquito en la forma del pretérito indefinido. Vale, vamos a continuar y vamos a continuar ahora hablando de los marcadores temporales, ¿verdad? Cuando hablamos de una biografía y de esos momentos, pues es importante marcar el tiempo, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo sucedió eso? ¿Cuándo ocurrió ese acontecimiento? ¿Vale? Aquí tenemos 4 cuadros en los cuales se nos presentan una serie de marcadores temporales que vamos a encontrar frecuentemente en una biografía, ¿vale? Por ejemplo, en el número 1, para señalar un momento en el pasado, un momento concreto. Pues puede ser que hablemos de la edad. A los 23 años conoció a su novia María, por ejemplo, ¿vale? O de niño, de joven, de mayor, vivió en Barcelona, ¿de acuerdo? Cuando era niño, cuando era joven, vivió en Barcelona. Cuando era mayor se mudó ¿vale? En su juventud empezó a pintar, por ejemplo. En 1928 nació, ¿verdad? O el 15 de mayo de 1994 recibió el premio a su carrera artística, por ejemplo, ¿veis? Para señalar un momento en el pasado. Otra opción es para marcar el punto de partida, el punto del origen, ¿no? Entonces podríamos utilizar el marcador desde, ¿no? Decimos, desde la muerte de su padre decidió vivir en Francia, por ejemplo, ¿no? Se mudó a París y desde entonces empezó a escribir, ¿vale? Desde ese momento, desde entonces, desde ese momento.
o a partir de 1972, ¿vale? A partir de 1972 viajó por todo el mundo, por ejemplo. Empezó a viajar por todo el mundo, ¿de acuerdo? Para marcar el punto de partida. También puede ser que lo que queramos marcar es un periodo de tiempo terminado, limitado, que empieza y termina. Por ejemplo, nos dice, desde 1939 hasta 1942 vivió en Nueva York, ¿vale? Otra opción es, entre 1989 y 1994 estudió en la universidad. O la duración, marcando la duración, durante sus estudios conoció a otros artistas que le influyeron en su trabajo, por ejemplo, ¿vale? Y luego ya, si lo que queremos es continuar hablando de la actualidad, del momento presente, aquí ya utilizaremos estos conectores, pero obviamente ya no un tiempo en el pasado, sino un tiempo en presente. Por ejemplo, actualmente o en la actualidad vivo en Madrid y trabajo en Madrid, por ejemplo, ¿vale? En la actualidad. O, por ejemplo, ahora, en este momento, trabajo como traductor, ¿vale? Aquí, si te fijas, el tiempo que utiliza es el presente, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo en una biografía. Mi biografía, ¿vale? Dice, nací en 1974, durante mi infancia viví con mi familia en un barrio del sur de Madrid. En 1995 empecé a estudiar en la universidad y me gradué en el 2000. Entre el 2000 y el 2002 trabajé en una firma de abogados. El 11 de septiembre de 2011 me casé y me mudé a Londres. En la actualidad trabajo como abogado independiente y vivo con mi mujer en una casita a las afueras de Londres, por ejemplo, y puedes continuar, ¿vale? Bien, pues ahí tienes un ejemplo de una biografía y el uso de estos marcadores o expresiones temporales que suelen ser necesarios cuando queremos escribir una biografía o contar acontecimientos o momentos importantes de nuestra vida. Vamos a practicar ahora con un ejercicio de comprensión de lectura, ¿vale? Concretamente tenemos una biografía que es la biografía de Ana María Martínez Sagi, una escritora muy famosa española, ¿vale? Así que lee su biografía y a continuación, en la siguiente diapositiva, tendremos unas preguntas a las que tienes que contestar. Son unas preguntas de comprensión de lectura. Vale, sin más, si quieres puedes volver a leerlo. En la siguiente diapositiva, ¿vale? Nos pregunta y dice, ¿dónde y cuándo nació María Sagi? ¿Vale? Ana María Martínez Sagi. ¿Sobre qué temas escribía en los periódicos? O 3, ¿cuántos años tenía cuando publicó su primer libro? ¿A quién apoyó durante la guerra civil? ¿En qué países vivió tras la guerra o después de la guerra? Y finalmente, ¿en qué año murió? ¿Vale? Muy simple. Tienes que buscar esta información en el texto anterior, en este texto, en la biografía que hemos leído anteriormente. Así que puedes volver a leer la biografía tranquilamente, marcar un poquito lo que tú creas que es importante, los verbos, los marcadores, ¿vale? A continuación, responde a estas preguntas. Así que haces una pausa, le dedicas el tiempo que necesites y cuando estés listo, dale al play y yo te espero con las respuestas a las preguntas. Muy bien, pues aquí está, ¿vale? Dice, ¿dónde y cuándo nació? Pues según el texto que hemos leído, nació en Barcelona en el año 1907, ¿vale? Nos vamos aquí y lo podemos localizar. Nacida en Barcelona en 1907. Nació en Barcelona en 1907, ¿de acuerdo? Esa era la parte del texto donde está la respuesta. 2. ¿Sobre qué temas escribía en los periódicos? Pues nos dice, escribía sobre deporte, política y cultura, ¿vale? Vamos al texto otra vez y en el texto nos dice que en la parte donde dice Ana María escribió
para varios periódicos importantes de España y publicó artículos sobre temas como el deporte, la política y la cultura. ¿De acuerdo? Ahí estaba la respuesta correcta. Seguimos y la pregunta es, ¿cuántos años tenía cuando publicó su primer libro? ¿Cuántos años tenía cuando publicó su primer libro? Pues tenía 22 años cuando lo publicó, ¿vale? Cuando publicó su primer libro. Si queréis, vamos otra vez al texto donde está la pregunta. Y nos dice, publicó su primer libro de poesía a los 22 años, ¿vale? Aquí está la respuesta, ¿vale? Vamos otra vez. La siguiente pregunta es, ¿a quién apoyó durante la guerra? Pues durante la guerra apoyó al gobierno republicano. Y esto nos lo decía ya casi en el penúltimo párrafo aquí, que dice, durante la Guerra Civil Española, Ana María Sagi se involucró en la política apoyando al gobierno republicano. Ahí tienes la respuesta, ¿vale? Continuamos. Siguiente pregunta, ¿en qué países vivió tras la guerra? Bueno, pues vivió en Francia y en Estados Unidos, ¿vale? Nos vamos al texto y nos dice que cuando terminó la guerra, cuando la guerra terminó, tuvo que exiliarse y vivió en otros países como Francia y Estados Unidos, ¿vale? Y finalmente, la última pregunta, ¿en qué año murió? Murió en el año 2000, ¿verdad? Y esto lo decía en el último párrafo, aquí en esta frase que dice, murió en 2000, ¿vale? Murió en el año 2000, ¿de acuerdo? Así que esta es la respuesta, son las respuestas, espero que lo hayas tenido todo muy bien. Era muy fácil, era un ejercicio un poco de scanning, ¿no? De escanear y buscar dónde están esas respuestas y casi copiar y pegar. Muy bien, pues vamos a continuar ahora, pero hablando de los verbos que solemos encontrar cuando hablamos de una biografía, los verbos más usuales y más frecuentes, ¿no? Para ello, primero me gustaría que habláramos de las etapas de la vida, ¿vale? Por ejemplo, cuando hablamos de las etapas de la vida, pues hablamos de la infancia, cuando uno es niño, ¿vale? Es bebé o niño, se conoce como la infancia, ¿verdad? Hablamos de la juventud, cuando una persona es joven, ¿verdad? Se habla de la juventud. Y la madurez es una etapa en la que ya ha pasado un poco la juventud, ya tenemos más responsabilidades, ¿verdad? Y dejamos atrás un poquito esa época de la juventud. Y finalmente, la última etapa, que es la vejez, la que también se conoce como la tercera edad o la edad dorada, ¿no? Como un eufemismo. Así que, hablando de estas etapas de la vida, los verbos más frecuentes, por ejemplo, en la infancia serían nacer, crecer, vivir, descubrir, ¿verdad? Podrías añadir algún verbo más, ¿no? Jugar, ¿verdad? Podríamos decir jugar, etcétera. Salir con los amigos, un poquito también, cuando somos niños, vamos a ir al parque con los amigos, etcétera, ¿no? En la juventud, estudiar, conocer, viajar, enamorarse, ¿vale? Protestar, que es una época en la que nos surge el espíritu revolucionario y protestamos por todo, ¿vale? Etcétera. ¿Puedes añadir más verbos? Seguro que sí, ¿verdad? En la madurez, algunos verbos que suelen aparecer, ¿verdad? Cuando hablamos de esta etapa de la vida son trabajar, casarse, tener hijos, divorciarse, ¿vale? Te puedo decir que algunos verbos pueden extrapolarse. Podría ser que en la juventud también trabajemos, ¿no? Y que trabajar también esté en la juventud. Pero bueno, son más característicos de estas etapas, ¿verdad? Y finalmente, en la vejez, en la tercera edad, jubilarse, ¿verdad? Jubilarse ya cuando nos retiramos, dejamos de trabajar, ¿verdad? Y descansamos, un merecido descanso. Enfermar, siempre hay problemas con la salud, ¿verdad? En la vejez. Obtener un premio, por ejemplo, obtener el premio, un artista obtuvo un premio, el premio Nobel, por ejemplo, ya cuando era mayor. Y finalmente, la última acción de nuestra vida, que es morir, ¿verdad? Bueno, seguro que puedes añadir muchos más verbos, ¿verdad? Para que tengas un vocabulario bastante rico sobre este tema, el tema de las biografías.
Bueno, pues vamos a practicar ahora un poquito muchos verbos que pueden usarse en una biografía, ¿verdad? Así que aquí tenemos la biografía del famoso escritor español Miguel de Cervantes. ¿Lo conoces? Seguro que sí. Es el escritor de la famosa novela de Don Quijote de la Mancha, ¿no? Para nosotros los españoles, Cervantes es como Shakespeare para los británicos, los ingleses, ¿verdad? Es súper importante. Bueno, pues aquí tienes su biografía, aquí tenemos unos verbos y tú los tienes que conjugar en el tiempo del pasado que corresponda. Recuerda, si es una acción puntual, una acción pasada y terminada en un momento terminado del pasado, usaremos el pretérito indefinido, pero puede ser que en algún punto de esta biografía haya algún detalle, alguna circunstancia, ¿verdad? Que quiera darnos un poquito más de detalles y que no sea una acción, sino que sea descripción, por ejemplo, ¿vale? En ese caso, el tiempo que utilizarás es el pretérito imperfecto, así que estate muy atento. Probablemente la mayoría de los verbos vayan en pretérito indefinido, pero también estoy seguro que en esta biografía vas a encontrar algún verbo que lo tendrás que conjugar en el pretérito imperfecto. Yo te aviso, ¿vale? Así que dale a la pausa y cuando lo hayas completado le das nuevamente al play y yo te espero con la biografía de Cervantes ya resuelta y los verbos conjugados. Así que hasta ahora. Bueno, pues aquí estoy con la biografía de Cervantes y todos los verbos ya conjugados, ¿verdad? Así que vamos a comprobar. Cervantes nació en una familia humilde. Su padre era barbero y su madre se llamaba Leonor. Si te das cuenta, aquí su padre era barbero es una descripción, está dándonos unos detalles de algo en lo que no es importante, es totalmente irrelevante si empezó o terminó. Aquí no es una acción que empieza y termina, sino que es algo, ¿verdad?, en lo que no me interesa si es algo finito, ¿vale? No es importante, es algo que no está terminado. Su padre era barbero y su madre se llamaba Leonor. Es descripción, por tanto, pretérito imperfecto. ¿Lo has hecho bien? Si es así, enhorabuena, has acertado, ¿vale? Si no, no te preocupes, pero piénsalo y revisa los usos del pretérito indefinido y del pretérito imperfecto. Seguimos. Miguel tuvo varios hermanos y desde joven se interesó por la lectura y la escritura, aunque no se sabe con certeza si estudió en la universidad. En 1569, Cervantes fue a Italia, donde trabajó como ayudante de un cardenal. Poco después se unió al ejército español y luchó en la famosa batalla de Lepanto en 1571 contra los turcos. En esta batalla resultó herido en una mano que quedó inutilizada. Después de la guerra, en 1575, cuando Cervantes regresaba a España en barco, unos piratas argelinos lo apresaron y lo llevaron como prisionero a Argel en el norte de África. Fíjate que aquí regresaba hay que ponerlo en pretérito imperfecto porque está hablando de una acción que estaba en desarrollo, ¿verdad? Y se ve interrumpida por otra. Además, ¿cuál es la información relevante y la información importante aquí? Que en 1575 unos piratas argelinos lo apresaron y lo llevaron como prisionero a Argel, en el norte de África. Eso sería la información. Cuando regresaba a España, cuando volvía a España en barco, serían un poquito las circunstancias, ¿no? Esa acción que está en desarrollo y no está terminada en ese momento. ¿Por qué? Porque si fuera cuando regresó a España, ¿dónde lo capturaron prisionero? En España. Pero aquí no sabemos dónde lo capturaron. En algún momento, en el trayecto en el barco, en el retorno a España, en algún punto que desconocemos, fue capturado por unos piratas. ¿De acuerdo? Así que por eso regresaba. Estuvo preso durante 5 años, hasta 1580, cuando un grupo de frailes lo rescató y pagó por su libertad. Al volver a España, Cervantes intentó hacer una carrera como escritor, pero no fue fácil. Trabajó en diferentes oficios, incluso como recaudador de impuestos. En 1605 publicó la primera parte de su obra más famosa, Don Quijote de la Mancha, que fue un gran éxito.
La segunda parte la publicó en 1615. Cervantes siguió escribiendo otras obras, como novelas cortas y comedias, pero ninguna fue tan famosa como Don Quijote. En 1616 murió en Madrid a la edad de 68 años. ¿Qué tal? ¿Lo has tenido bien? Seguro que sí, ¿verdad? ¿Has acertado con los verbos que eran en pretérito imperfecto? Si es así, bravo, enhorabuena, estás en el buen camino, ¿no? Puedes diferenciar muy bien los usos del pretérito indefinido y del pretérito imperfecto de indicativo, ¿de acuerdo? Si no, no te preocupes, lo revisas, puedes repetir este ejercicio y practicar más, ¿vale? Pues vamos a continuar ahora con un ejercicio de comprensión auditiva, más bien de escuchar, de una escucha atenta y activa. Porque en este audio vamos a escuchar la vida y la biografía del famoso compositor español Enrique Granados, ¿vale? Como puedes ver, en el texto faltan una serie de palabras. Pues completa las palabras que faltan en el texto escuchando el audio, ¿vale? Y cuando termines, lo comprobamos en la siguiente diapositiva, ¿vale? Así que vamos con el audio, escúchalo muy bien y escribe, anota las palabras, verbos que falten, ¿de acuerdo? Así que, adelante. Enrique Granados fue un famoso compositor y pianista español. Nació el 27 de julio de 1867 en Lérida, España. Desde joven, Granados mostró un gran talento para la música. Se trasladó a Barcelona para estudiar piano, y luego viajó a París, donde se formó con grandes maestros. Su estilo musical está influenciado por el romanticismo, pero también por la música folclórica española. Granados es especialmente conocido por su obra Goyescas, una serie de piezas para piano inspiradas en los cuadros del pintor español Francisco de Goya. Esta obra fue muy bien recibida y le dio fama internacional. También escribió otras composiciones importantes, como las danzas españolas y la ópera basada en Goyescas, que se estrenó en Nueva York en 1916. Además de componer, Granados fue un talentoso pianista. Dio muchos conciertos por toda Europa y América, y se le admiró por su técnica y sensibilidad al tocar el piano. En su música, combinó elementos del romanticismo europeo con el color y la pasión de la música española. Lamentablemente, su vida terminó trágicamente. En 1916, después del estreno de su ópera en Nueva York, un submarino alemán atacó el barco en el que viajaba de regreso a Europa. Murió en el hundimiento del barco el 24 de marzo de 1916. Enrique Granados dejó un legado importante en la música clásica, y sus obras siguen siendo interpretadas por pianistas de todo el mundo. Su estilo único, lleno de emoción y belleza, lo convierte en uno de los grandes compositores de España. Bueno, pues ya estamos de vuelta, ¿verdad? ¿Has escuchado todos los verbos? ¿Has tenido tiempo de completar todas las palabras que faltaban? Efectivamente, todas eran verbos, eran los verbos, ¿verdad? Y además todas en pretérito indefinido. Pues vamos a corregirlo. Enrique Granados fue un famoso compositor y pianista español. Nació el 27 de julio de 1867 en Lérida, España. Desde joven, Granados mostró un gran talento para la música. Se trasladó a Barcelona para estudiar piano y luego viajó a París, donde se formó con grandes maestros. Su estilo musical está influenciado por el romanticismo, pero también por la música folclórica española. Granados es especialmente conocido por su obra Goyescas, una serie de piezas para piano inspiradas en los cuadros del pintor español Francisco de Goya. Esta obra fue muy bien recibida y le dio fama internacional. También escribió otras composiciones importantes, como las danzas españolas y la ópera basada en Goyescas, que se estrenó en Nueva York en 1916. Además de componer, Granados fue un talentoso pianista. Dio muchos conciertos por toda Europa y América y se le admiró por su técnica y sensibilidad al tocar el piano. En su música combinó elementos del romanticismo europeo con el color
y la pasión de la música española. Lamentablemente, su vida terminó trágicamente. En 1916, después del estreno de su ópera en Nueva York, un submarino alemán atacó el barco en el que viajaba de regreso a Europa. Murió en el hundimiento del barco el 24 de marzo de 1916. Enrique Granados dejó un legado importante en la música clásica y sus obras siguen siendo interpretadas por pianistas de todo el mundo. Su estilo único, lleno de emoción y belleza, lo convierte en uno de los grandes compositores de España. Bueno, te he dicho que todos los verbos estaban en pretérito indefinido, ¿verdad? Pero no es así. Aquí teníamos el barco en el que viajaba de regreso a Europa. Es decir, cuando viajaba de regreso a Europa, su barco fue atacado por un submarino alemán. Acción en desarrollo o descriptivo, ¿no? Sería algo descriptivo y no la información importante. ¿De acuerdo? Por eso, pretérito imperfecto aquí. Muy bien, ¿qué tal? ¿Tuviste buen oído y pudiste escribir todos los verbos correctamente? Si es así, enhorabuena, ¿vale? Si has tenido algún error, tampoco pasa absolutamente nada, ¿vale? Lo corriges y piensas un poquito y reflexionas sobre el error, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya hemos llegado al final de esta clase donde te planteamos un ejercicio y una práctica libre, ¿vale? Una práctica o un ejercicio en el que tú tienes que escribir. Y lo que te pedimos es que escribas un pequeño texto con tu biografía, ¿vale? Si eres muy joven, pues de tu fantasía, invéntatela. O también puedes pensar en un personaje famoso de tu país o internacional que a ti te interese mucho y escribir una pequeña biografía de esa persona, ¿vale? Pero si eres un estudiante ya más adulto, pues escribe sobre tu vida, sobre los acontecimientos más importantes. Por ejemplo, pues nací en Río de Janeiro en 1992. En 1998 me mudé con mi familia a São Paulo, ¿vale? Y vas escribiendo todos estos hechos, acontecimientos importantes de tu vida, ¿de acuerdo? No olvides, si quieres introducir algún detallito, que a lo mejor puede ser que tengas que usar el pretérito imperfecto. Cuando vivía en São Paulo, conocí a mi mujer Janaína, ¿vale? Y así continúas, ¿vale? Así que dedícale el tiempo que creas necesario, ¿vale? Y después puedes comprobar, leer, intentar buscar tus propios errores y reflexionar sobre ellos. Así que con esto nosotros terminamos esta segunda clase de este mini curso Habla del pasado, ¿vale? Yo te espero en la clase número 3, donde vamos a aprender un poquito mejor a contar historias. Se centra en contar historias. Así que nos vemos en la clase número 3. ¡Hasta luego!